estos 5 libros de filosofías orientales. Como ustedes saben, este se ha vuelto mi sitio predilecto para leer libros de filosofías orientales. De hecho, generalmente leo en esa parte. Lo importante de la estrategia consiste en suprimir las acciones útiles del enemigo, pero permitirle que realice las acciones que le sean inútiles. Esta frase la dijo Miyamoto Musashi. Comenzó su vida a los 13 años cuando derrotó a su primer guerrero samurái. A sus 28 había acumulado más de 60 enfrentamientos donde a todos había salido victorioso. Llegó a pelear con todos los guerreros de la capital y de todas las provincias de Japón. Y a partir de ahí comenzaría un camino de reflexión durante más de 30 años donde estudiaría el camino de la estrategia. Y de eso hablaremos hoy. Estudiar el camino del guerrero es estudiar el camino de la aceptación hacia tu muerte. A pesar de que puedes morir en cualquier otra profesión, el camino del guerrero esencialmente es el camino hacia su muerte, es algo que debes dar por hecho. Es difícil conocerte a ti mismo si no conoces a los demás. El hecho de estudiar otras escuelas antes que la tuya propia te puede dar información bastante interesante. Cuando no puedes ser engañado por otros hombres es cuando habrás aprendido el arte de la estrategia. Esta frase me pareció brutal. Se trata de que aprendas todo tipo de cosas y que tú mismo formes tu propio criterio entre lo que consideras que es bueno y lo que consideras que es malo. Solo en ese momento es cuando habrás desarrollado, cuando irás por el camino de la estrategia, cuando tú eres el que te formas tu propio criterio, no los demás. Si observas a los hombres de las otras escuelas, discuten teoría y se concentran en las técnicas empleadas con las manos. Aunque parezcan habilidosos al ser observados, no tienen ni el más ligero ánimo verdadero. Es decir, que aunque parezcan personas habilidosas no quiere decir que sirvan de algo. Eso es como el ejemplo del futbolista que puede hacer todo tipo de dribles, pero a la hora de la verdad no hace una mierda en el partido. O el youtuber que puede hacer todo tipo de efectos especiales pero no logra contar una historia concreta. Que sí, que eres un gran futbolista y que eres un gran editor, sí, pero ¿de qué te sirve? Nada más para alardear. Otras escuelas convierten sus logros en medios para ganarse la vida, cultivando flores y coloreando decorativamente los artículos para poder venderlos. Eso no es definitivamente el camino de la estrategia. Ok, eso ha sido lo que más me gustó del libro, el camino de la estrategia, pero si les soy sincero, más me decepcionó el libro de lo que me gustó. De hecho, cuando lo estaba leyendo esta mañana, miren lo que sucedió. Por cierto, gran parte del diálogo del libro lo he escrito aquí. En este caso, el libro que comencé a leer es este, el libro de los 5 anillos. ¿Por qué? Porque pensaba que era un libro de guerra y no, es un libro sobre filosofía samurái. Pensé que el libro iba a ser como una especie de Sun Tzu japonés donde te enseñaba sobre la guerra, pero no, en este caso prefiero leer a Sun Tzu y eso que no soy fanático de Sun Tzu. De hecho, la semana pasada hice un video donde daba 3 razones de por qué no recomiendo leer a Sun Tzu. Ambos cometen el mismo error. El gran soldado es el que logra la victoria sin combatir, pero no te explica cómo haces eso. Y la razón principal es porque omite el contenido más fundamental de la guerra, y es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Omite ese contenido político. Al final, eso de irse a la guerra por irse a la guerra, a los suicidas, eso no ocurre, eso es Rambo y ya. Sinceramente, nadie se levanta y dice, oh, me voy a la guerra. Mi capitán, ¿cómo se maneja esto? Tira de la anilla, cuenta 10 y lánzala. Y por ejemplo sucede que al menos en el libro de Sun Tzu te habla del terreno, de la topografía, de en cierta forma utilizar espías, te habla de la guerra, pero este no. Este libro simplemente se limita al tema samurái. A todas estas esto creo que se llama Madrid Río, ni siquiera estoy seguro, pero bueno. Y ojo, sinceramente no tengo nada contra los samuráis y sus tradiciones, su forma de combatir ni nada de eso. Me parece muy grandioso, me parece muy bonito, pero es irreal. Donde sí el libro es muy bonito es en el tema de la filosofía del guerrero, eso sí, pero igual carece de practicidad. Que por cierto, todo esto de los samuráis me recuerda a los boxeadores. Me explico. Que cuando leía el tema de los samuráis e ir de templo en templo, de escuela en escuela, luchando un poco para ver si es el mejor samurái, me recuerda un poco al boxeador que va de escuela en escuela peleando, un poco para ver quién es el mejor boxeador. Que sí, que son profesiones muy bonitas, sí, pero como los sacas de ese contexto en particular, no es tan eficaz. Al final son deportes en cierta manera.
Y al final leer este libro de filosofía samurái es como leer un libro sobre la filosofía del boxeo, que son cosas muy interesantes. Del boxeo se puede aprender bastante, y no solo a nivel de combate, sino, por ejemplo, en el control de tus temores. Quienes manejan muy bien el miedo son los boxeadores. Fear is like fire. 10 pounds. Pero nada, era solo eso, sigamos. Después hay ciertas cosas del libro que me parecen hasta suicidas. Por ejemplo, cuando me habla de luchar contra varios contrincantes a la vez. Eso es muy bonito, eso es de Hollywood, eso se ve grandioso, pero... Sí, que te hace más honorable, que te hace mejor guerrero, que demuestras tu valía y tu honor luchando contra múltiples contrincantes a la vez, pero es impráctico. Al final, el factor más importante en la guerra es la superioridad numérica, que sí que hay otras cosas que influyen, por ejemplo la tecnología, la moral de tus soldados, la formación que tienen los soldados, el armamento, sí, pero al final tú no vas a ir a pelear con desventaja por gusto, no es porque sí, me voy a entrenar para tener la capacidad de luchar contra 6 personas a la vez, 2 o 3, y me voy a ir yo solo a la guerra contra el mundo. No, al final es mucho más práctico desarrollarte en el sentido de buscar la superioridad numérica antes que ponerte a entrenar en el caso de que tengas que pelear contra 6 guerreros samuráis a la vez.